Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón y estamos ante un vídeo muy importante que una parte de vosotros llevaba esperando desde el viernes pasado, y es que este fin de semana salieron muchos rumores relacionados con LEGO Star Wars en 2024 y unos vienen de fuentes fiables y otros no, así que vamos a discutir la veracidad de estos últimos. Y es que no quiero dar nombres, pero en los comentarios me dijisteis que habíais visto por ciertos canales de YouTube sobre todo los siguientes rumores. En primer lugar, el set 75388 saldría en agosto por un precio de 40 euros, iba a ser un Z95 Clone Starfighter que contendría el Capitán Bly y soldados de la Legión 327. Nunca he visto este Bly y por lo tanto la gente estaba o está muy ilusionada. Otro rumor que me dijisteis fue el del Templo Jedi en escala MIDI por 160 euros, el 75399 con una figura de Yaddle, y finalmente también se mencionó con bastante fuerza el 75389 el Quimera de Thrawn por 170 euros. Sin alargar mucho el tema, os quiero comentar lo que os dije desde el mismísimo viernes en los comentarios, y es que estos rumores parecen falsos por desgracia, y ahora vamos a comentar el por qué, que no parece un tema simple. Creo que todos sabéis de sobra que yo no soy una eminencia en filtraciones y que si venís aquí a este canal es para ver mi opinión sobre las filtraciones que han realizado otras personas de la comunidad. Soy plenamente consciente de ello y por eso siempre intento elegir muy bien las fuentes de las que tomo la información para los vídeos, además de que intento no subir las cosas en cuanto sale un rumor para investigar un poco más su velocidad, darle un poco más de tiempo a que se desarrolle y traeros rumores más completos. En el vídeo sobre el Capitán Rex os conté cuáles para mí eran las fuentes fiables a la hora de tomar rumores o de las cuales yo elegía para hacer los vídeos. Si suben algo, considero que mínimo hay pues una parte de verdad en estas fuentes y que son muy posibles. Sin ir más lejos, para junio de 2024 yo sí que doy veracidad al rumor del Capitán Rex, el mech de Luke y los dos sets de la tercera temporada de Mandalorian, aunque pienso que cabe una posibilidad de que haya cambios, como por ejemplo que el Capitán Rex finalmente vaya a ser el mismo que el UCS y que pues sea algo distinto, ¿no? Y esto es un cambio que creo que puede darse dado al estado en el que están ahora mismo los rumores. Si por ejemplo yo elegí dividir el vídeo en dos, no fue por una elección, por lo que os hice un vídeo el viernes y otro el domingo, sino porque yo, al ser el del Rex de una fuente fiable, decidí hacer el vídeo rápido y luego a las 2 horas salieron el resto de rumores, entonces tuve que dividirlos, pero bueno, me parecía bien porque así pude analizar mejor estos rumores de los que he hablado al principio, que como digo considero que son falsos. Siempre que salen rumores de este tipo, de estos fiables, salen otros tantos falsos, y youtubers de la comunidad, en un intento de ganar visitas rápido por el bombazo, se hacen eco de ello, poniendo su reputación supuestamente por delante, y muchas veces cuando esto no se cumple quedan indemnes del tema ya que se va olvidando y pues la gente no recuerda, oye, este youtuber dijo que iba a salir esto como muy a la ligera y luego no ha pasado. Nunca, o prácticamente nunca pasa nada. Por ejemplo, cuando me comentasteis lo del Quimera, me extrañó mucho no haberlo escuchado de estos leakers famosos, y me da rabia que la gente que no está tan puesta pueda ilusionarse o pensar que es verdad, pero este es el caso más flagrante ya que subieron una imagen con Photoshop como si 1414 Falcon Fan, que es una de esas fuentes que os he dicho que a mí me gustan, hubiese dado la noticia, pero no fue así ni mucho menos, y como os estaré enseñando, porque creo que hice una captura de pantalla, hasta él mismo lo desmintió. Este hecho para mí ya le quita la poquísima validez a estos tres rumores que pudiesen tener de un plumazo, porque está claro que ha habido movimientos poco usuales para promover estos mismos. Antes de continuar me gustaría que compartierais conmigo cuántos llegasteis a pensar que podían ser verdad, y no os sintáis avergonzados porque a mí esto me ha pasado más de una vez, y sobre todo desde antes de empezar a hacer vídeos de YouTube y contrastar más la información, y estos rumores están diseñados para esto mismo, engañar, y por eso quiero ver un poquito cuántos de vosotros os sentisteis engañados al ver estos rumores por ahí. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que en estas fechas de compra, si lo hacéis desde ahí, ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros. Otros creadores de contenido más grandes de la comunidad inglesa ya han salido hace unas horas, como yo, a desmentir estos rumores, que como digo, desde el primer momento yo ya estaba muy escéptico, y por eso deliberadamente los omití en mi segundo vídeo del domingo, ya que para aquel entonces llevaban más o menos desde el mismo tiempo en circulación que estos vídeos de Mandalorian que sí que subí, y pues ya sí que pude analizar un poquito más y ver que nadie más de peso desde mi punto de vista le daba importancia, aunque sí que estaba habiendo mucho movimiento. Sí que hay un aspecto que quiero apuntar, y es que una de las partes por la que estos rumores fake han triunfado es por su posibilidad real de ocurrir, a excepción del de Bly, que en esa forma y contenido lo vería chungo, pero bueno, es probable. Es muy probable que LEGO no deje pasar la oportunidad de sacar una figura de Thrawn en el Quimera con el éxito de la serie de Ahsoka, es algo que ya he comentado anteriormente en un par de vídeos, y por supuesto con la salida del castillo de Hogwarts en este mismo formato que tanto nos ha gustado a muchos, también sería increíble y una situación no muy descabellada recibir algo parecido en Star Wars. Dicho esto, una de las teorías principales de por qué esta organización a la hora de tratar de engañarnos es que la misma gente que está sacando un beneficio por la venta del Capitán Rex del Venator extraído de las fábricas, asustados por este rumor y viendo una posible pérdida de sus ganancias, ya que si una figura que están vendiendo por 70 80 euros ahora va a costar 13, la gente va a dejar de comprarla, habrían intentado eclipsar este bombazo como es el de el Capitán Rex con otros 3 megatones. Esto es una teoría que he escuchado y me ha llamado la atención desde luego en las últimas horas, y creo que nunca lo vamos a saber, pero desde luego espero que todos aprendamos una lección aquí, y es de dónde elegimos la información o ilusionarnos, pero cuando ya hemos visto más de una fuente sobre todo.
todo y más de una fuente creíble. Por acabar con una nota positiva, sí quiero deciros el número de set y los precios de los sets que se supone que vamos a recibir en agosto de 2024. Aunque no tengamos ninguna información específica de ninguno, esta sí que parece que tenemos, pues como digo, esos 5 sets y cuál va a ser su precio orientativo. Sobre todo también muchas gracias a todos los que confiáis en mí para enteraros o contrastar información de LEGO Star Wars. Y voy a seguir trabajando para ser lo más riguroso posible con todo lo que hago en este canal, porque se está convirtiendo en una parte muy importante de mi vida y cada vez tengo un poco más de responsabilidad al llegar cada día a más gente gracias a vosotros. Por lo tanto, conoceríamos el número de 5 sets y sus precios, pero estos son los datos que más pueden variar, ya que LEGO se está acostumbrando a hacer cambios de precio a última hora para subir o bajar, como hemos visto este mismo verano. Normalmente cuando los sets dan piezas ya suele ser algo más acertado, pero los precios sí que suelen subir o bajar entre 5 y 15 dólares dependiendo del precio, si son pues 40 dólares o 170. Por lo tanto tendríamos el 75388 por 40 euros, que este es el que decían que era el de Bly, el 75389 por 170, que este es el que decían que era el del Templo Jedi, el 75394 por 80, el 75396 por 90 y el 75398 por 150. Creo que a lo mejor he dicho cuál se supone al revés, que era el de Bly, perdón, el del Templo y el del Quimera, pero bueno, como son falsos me da igual. Como veis, los precios no son bajos y es que agosto suele ser la oleada más potente del año y viendo los rumores de la primera mitad tengo mucha fe por el año entero. También que sepamos, no hay información sobre si se va a dividir esta oleada como sí que pasó este año entre agosto y septiembre. Esto se hizo por la serie de Ahsoka, no hay ninguna serie prevista para verano así potente, entonces no creo que esto vaya a pasar. Como he dicho al principio, no descarto finalmente que uno de estos sets pueda ser, por ejemplo, en el que venga Thrawn, pero ya os digo que cualquier parecido con el rumor falso lanzado este fin de semana será pura casualidad y en cuanto tengamos rumores fiables ya sabéis que los podréis mirar como siempre en este canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como habréis visto y os fui dejando en cada uno de los comentarios que me mencionabais sobre el tema, si esos rumores no estaban antes en el canal era por algo y cada vez ha tomado más fuerza mis sospechas iniciales. Muchas gracias por el apoyo como siempre digo y por haber llegado hasta aquí. Si queréis por lo tanto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.